Hola, bienvenidos a este nuevo video del curso de programación orientada a objetos. Este video lo considero importante porque pienso aclarar el panorama general de la programación. Muchos piensan que es algo complicado, que es un montón de código, como ven en películas, que los sujetos escriben líneas y líneas de código. O sea, sí se escriben líneas y líneas de código, pero no es un proceso lineal. Bien. Tengo un amigo simplemente en una carrera donde lidia con programación que pues cree que esto es algo muy complicado, cree que es imposible. En sí la programación es pensar claramente. Si tú conoces bien el problema y lo entiendes y tienes bien claro cómo resolverlo, puedes programarlo. Ya las dudas de qué funciones o qué debes hacer pues van saliendo poco a poco con la práctica. Un programa así de sencillo como esto que se ve, esto no es un programa, es un dibujito, pero así cuando nosotros vemos una ventana con labels, con el tachecito, el minimizar, unos inputs, un botón de agregar, uno de buscar. En sí, un programa así es un sistemita. ¿Por qué es un sistemita? Porque tiene varios componentes, tiene varios elementos que están interactuando entre sí para lograr un objetivo en común. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues a simple vista se puede ver que es un programa para gestionar, ¿no? Se agrega un producto, se busca, se generan estadísticas, se observan las ganancias, se ve la venta del día, ¿no? Entonces, un programa así son varios programas. Esos programas se almacenan todos los códigos, los programas que va a requerir esta ventana para funcionar, están en un paquete único. De hecho, si se usa un IDE como DevC o como Eclipse o NetBeans, se crea en caso de Java, por ejemplo, algo llamado package. Ese package es una carpeta que contiene todas las clases y todo lo que necesita esta ventana para poder funcionar. Bien, cada uno de estos componentes va a trabajar para que el fin se cumpla, para que la gestión del negocio sea útil. Bien, cada botón tiene una funcionalidad. El botón agregar tiene una funcionalidad de agregar un producto y buscar, pues buscarlo, ¿no? Cada funcionalidad es un programa. Agregar es un programa, es un query, un programita query que se usa para agregar un elemento a la base de datos. Buscar tiene una función, tiene un código, un programa que se encarga de cumplir la función buscar. Así con cada uno de estos, incluso para el label, pues se tiene que definir. En el caso de Java, pues existe algo llamado JFrame, en donde es una clase que tiene sus métodos para poder definir un label, por ejemplo, o un input o un botón. Entonces, un programa así, son muchos programas, quizá con varios lenguajes a la vez. Generalmente en una ventana así, hay varios lenguajes a la vez, no solamente es Java o no solamente es C. Se hacen Frankensteins, verdaderos Frankensteins, en donde convive el lenguaje de SQL, que es Structured Query Language, un lenguaje estructurado que es general. Está Java, C++, Python, uno de esos o todos a la vez. Y en el caso de que sea un programa en web, una app web, pues se usa HTML, CSS, librerías. Es más complejo en web porque es una computadora diferente el servidor, pero bueno, eso lo veremos después. Entonces aquí tenemos el botón agregar. El botón agregar lo que va a hacer es un query. Un query es un programita, es un pequeño código con instrucciones para almacenar algo en la base de datos. Aquí con los lenguajes Java, C++ y Python, por ejemplo, que son lenguajes de programación, con eso hacemos, lo recomendable es con esos lenguajes hacer toda la lógica necesaria para
filtrar los datos para obtener los datos correctos. Con Java se hacen funciones, se hacen métodos para poder filtrar y asegurarnos de que lo que pase el usuario por aquí sea una cadena que cumpla con los requisitos. Con estos lenguajes, lo recomendable es que apliquemos toda la lógica en esta ventana. ¿Para qué? Para que cuando le dé clic aquí, el lenguaje SQL sea lo más simple posible, preferentemente que el SQL no tenga lógica, que sea algo simple, como un create, update, select o delete, que son las operaciones básicas de una base de datos. Bien, con estos lenguajes Java, C++ y Python, si se usa un IDE para estos lenguajes, por ejemplo Visual Studio, el IDE puede generar un esqueleto para solo tener que agregar funcionalidades. ¿A qué me refiero con esto? A que en Visual Studio hay recursos gráficos en donde se arrastra una plantilla que es este cuadro, ¿no? La ventana. Luego podemos arrastrar esto, que es un input, se puede arrastrar un botón, se puede arrastrar cada cosa. Cada una de estas cosas la podemos armar como hacer una paleta payaso o una cartita. Arrastramos los componentes, que se vea estéticamente bien, y tenemos un esqueleto. En Visual Studio, cuando nosotros damos clic a este elemento del esqueleto, lo que pasa es que se va a abrir una ventana, como de cualquier IDE, en donde nos va a dar el código necesario para hacer este botón, y nos va a dejar que nosotros le agreguemos el código para la función. Eso está súper genial porque nos ahorra mucho tiempo de programación. Muchas personas creen que para hacer esto me eché 50 líneas de código, 1000 líneas de código, ¿no? Para tener el color, para agregarle características, el tamaño, todo. No. No tenemos que ver ni hexadecimal ni binario como muchos nos hacen creer. Se arrastra el botón, se arrastra el input, se arrastra cada una de estas cosas, cada uno de estos componentes gráficos. Al dar clic en el componente gráfico, te abren un lugar para que tú escribas el código de esa función. Nada más el código de esa función. Es decir, es genial, no es matarse, no es nada complicado. Entonces, con estos lenguajes se hacen clases con las que hacemos las interfaces, los estilos, las ventanas, los botones. Por ejemplo, les comentaba que en Java existe una librería llamada glabel, en donde ya están declarados pues muchas clases y métodos para poder hacer botones, labels, todo. Entonces con eso lo hacemos, con eso lo declaramos, con eso hacemos la parte visual. Pero lo más importante con estos lenguajes es que con esto intermediamos con la base de datos, haciendo la conexión y capturando la información del usuario filtrada para poder pasar de parámetro al query o al procedimiento almacenado para manipular la información. ¿A qué me refiero con esto? Esto está súper interesante. Con esto me refiero a que con nosotros, con el lenguaje Java o C o Python, lo que sea, aquí, como les dije, es donde hay que poner toda la lógica. Hay que poner que en esta función nosotros nos aseguremos de que es una cadena que cumpla con el tamaño específico, que cumpla con las características específicas, con las características que requerimos, que sean útiles para la aplicación. Aquí nos damos de topes con la lógica, toda la lógica aquí, todo el código aquí. ¿Para qué? Para que sea el parámetro exacto, el parámetro deseado, para solamente pasarlo al query. El query es un lenguaje de base de datos que es como cualquier otro programa. Tiene parámetros, son instrucciones. Bien, ¿a qué me refiero también con que se intermedia con la base de datos? Pues aquí hacemos una clase llamada conexión con métodos y atributos para podernos conectar a la base de datos. De esa clase creamos un objeto llamado conexión, y con ese objeto llamado conexión pues nosotros nos podremos conectar con la base de datos, podemos enlazarnos con ellos, con la base. Bien,
Entonces, ya que aquí pusimos toda la lógica para filtrar la información que debemos requerir, ya que tenemos el parámetro exacto de lo que requiere, que es una cadena, que aquí, por ejemplo, si fuera un entero, si requiriéramos un número telefónico, no podemos dejar que el usuario meta una cadena o que meta, no lo sé, su cuenta bancaria, porque no es lo que queremos un número de teléfono. Entonces, aquí se pone la lógica para que lo que entre sean un montón de números, dígitos, y que no sé cuántos dígitos sean, creo que son 10. Entonces asegurarnos de que sean 10 números dígitos, ni más ni menos. Bien, entonces aquí se pone toda la lógica. Ya que nos aseguramos de que es lo correcto, entonces en el query, aquí detrás de este botón hay un query. Recibimos el parámetro de aquí, lo ponemos en el query y esto es un mensaje que va a la base de datos. Las operaciones principales de base de datos pues son bien fáciles. Claro que estos se pueden complicar, ¿no? Se hace un create, que es para crear una tabla, create table, y se ponen los values, los valores que requiere la tabla. Se hace, después haré un curso de base de datos, pero ahorita así rápido. Un update, que es una actualización a una tabla ya creada. Un select, que es una búsqueda. Select, un atributo, where, es decir, donde se cumpla una cierta característica, donde sea el ID 1 o donde el valor se llame Juan, donde se cumple el atributo. Esto es para búsqueda. Y un delete, pues creo que no necesita mucha explicación, es para borrar una tabla o un registro. La base de datos es programación, por lo que requiere lógica, usar parámetros y tiene funciones predefinidas. En una base de datos pues podemos utilizar funciones predefinidas como en C o como en Java. Existe una función para ordenar, order to, ask o desk, descendientemente o ascendentemente, ordenar por el valor. Se puede ordenar por lo más vendido o lo menos vendido, se puede ver la longitud de una cadena, se puede meter, por ejemplo, si queremos que un campo a fuerza tenga un valor, pues le ponemos que no puede ser null, que no puede estar vacío, le ponemos not null y especificamos con tipos qué tipo de cosas debemos requerir. Un varchar, que es una cadena, o si queremos un entero. Todo eso es como programación tal cual. Bien, entonces tras cada botón hay un objeto de la clase conexión. Esa clase conexión contiene todo lo necesario para conectarse a la base de datos. Los datos se cargan o generan en la base de datos mediante un código llamado query, lo que ya les comentaba. Nosotros vamos a cargar la base de datos con el query. Pasando el parámetro de aquí, se genera el query y esto se envía a la base de datos y ya se actualiza, ¿no? Óptimamente se hace con un procedimiento almacenado, que es un programa, un código un poco más robustito que se pone en la base de datos. Y esto, cuando son procesos ya más grandes, pues se eficienta, ¿no? Si se responde a los eventos de los botones mediante queries, se eficienta el sistema, pues se evita redundancia en la base de datos y se ahorran recursos. Aquí con esto me refiero a que cuando nosotros hacemos un sistema así, para evitarnos problemas es necesario tener un buen diseño de base de datos. Por ejemplo, aquí para el botón estadística, no necesitamos crear una tabla llamada estadística. ¿Por qué? Porque esta información la podemos obtener bien fácil, o las ganancias, o la venta. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, no tendríamos que crear una tabla llamada ganancias para ahí almacenar el valor de la ganancia, o el valor de las ventas, o el valor de la estadística. Esto se puede generar mediante un query, y con esto evitamos redundancia. ¿Qué es redundancia? Pues que exista varias veces el valor en la base de datos. Recordemos, los informáticos somos tacaños con la memoria y con los procesos. Nosotros pues tendríamos, por ejemplo, en un sistemita así, tendríamos una clase llamada inventario y una clase llamada descripción de producto. En esa clase inventario pues existe ya hablaré a fondo de esto, pero existe
una relación primary key con la descripción del producto, y existe otra clase llamada producto que contiene los valores, no sé. Entonces no es necesario que nosotros hagamos una clase llamada, una tabla llamada estadística. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos saber la estadística de ventas, pues basta con un query en donde nosotros busquemos lo más vendido. Podemos poner que queremos buscar los valores de la tabla de ventas donde la venta sea mayor a 10. Entonces con eso nosotros podemos generar estadísticas. Evitamos gastar memoria innecesaria, evitamos desperdiciar recursos y agilizamos la base de datos. Pues hasta aquí este video, espero que haya servido. Muchas gracias.